siendo un pequeño canal que poco a poco fue creciendo muchísimo y a día de hoy es un gran canal en YouTube y también en otras redes sociales. La cuestión es que hemos podido dar el salto de crecer y crecer muchísimo, como vais a ver. En esta ocasión vamos a hacer un room tour de las nuevas instalaciones y el nuevo equipo que forma este canal. Son en total 5 sets de grabación o de reuniones, como vais a ver, más una zona de descanso que está alucinantemente bien y una gran nave industrial donde usamos también parte para almacenar herramientas y podemos ahí grabar cualquier tipo de experimentos, ya que ya no los hacemos en domicilio ni los hacemos en la calle, los hacemos en un recinto privado donde ya no hay límite ninguno. Así que acompañadme porque el room tour comienza. Y ahora sí, comienza el room tour de Llega Experimentos. Como veis, ya el portal es auténtica pasada, pero que si esto os parece alucinante, lo de dentro 50 millones de veces mejor. Por favor, venid. Pasad, pasad. Bueno, esto es el inicio, ¿vale? Tenemos unas escaleras y tenemos aquí al primer compañero. Por favor. ¿Qué tal, Manuel? Juan, preséntanos. Muy buenas, yo soy Juan Úbeda y soy parte del equipo de la fábrica de inventos y en este caso en Llega Experimentos os voy a estar mostrando mecanismos súper curiosos, vamos a estar desmontando cosas súper interesantes, vamos a descubrir cómo arreglar cosas, cómo aprovechar muchos materiales y todo eso, dado que yo estudié ingeniería en diseño industrial y llevo toda la parte de fabricación e industrialización de lo que es la fábrica de inventos, pero en este caso en Llega Experimentos os voy a mostrar todo ese tipo de contenido y esperemos que os encante y que, bueno, que podamos hacer unos vídeos súper chulos con esta nueva instalación. Y si os parece, os quiero decir como dato informativo que tanto esta puerta como otra que hay aquí al lado es un pequeño trastero donde se guardan herramientas y proyectos que han salido durante los vídeos, simplemente por tenerlos ahí por si en un futuro queremos rescatarlos para futuros vídeos. Y si te parece, vamos a subir y veremos durante todo el tour, en muchas ocasiones, este tipo de vinilos o ilustraciones en paredes. Sí, que en este caso es la ilustración de ordena tu caos, caotiza tu orden y la imagen de Einstein. En este caso, pues vamos a explicar un poco cómo la empresa pues nos planteamos el hecho de que cuando tu vida está un poco bloqueada, tienes que utilizar una de las otras dos cosas. Es decir, si tu vida tiene demasiado caos, tendrás que ordenar tu caos para que tenga un poquito de orden dentro del caos. Pero sin embargo, si tu vida está demasiado ordenada, estás demasiado recto y estás muy bloqueado, te viene bien un poco alocarte un poco, tener algo más de caos en tu vida pues para nivelar, ¿no? Entonces ese concepto de que no es ni uno en un sitio ni en otro, al final es una mezcla de los dos elementos para poder pues llegar hacia adelante y desbloquearte en muchos casos de tu vida. Y en el punto de Einstein pues lo hemos quedado aquí porque al final es un hombre que, vamos, no paraba de hacer experimentos y de pruebas y nos representa muchísimo. Realmente es como un ídolo, ¿no? Para todos nosotros. Queremos mostrar y nada, pues dando un poco la bienvenida al canal y a todo el mundo que quiera estar en este canal disfrutando de todos los experimentos y cosas. Es una inspiración para nosotros. Y realmente, bueno, si no hubiera existido Einstein, a saber a día de hoy dónde estaríamos. Aquí tenemos una serie de baldas con muchos inventos que, bueno, que ya pondremos a prueba en el canal y los probaremos para que veáis un poco pues, cómo funcionan, si funcionan mejor, peor y demás, pero todos son súper geniales y bueno, queremos que los veréis próximamente en el canal, esperemos que os gusten, si hay alguno que os gusta. 100% inventos, estos son 100% inventos, así que, bueno, pues como dice Juan, los veremos en el canal y, bueno, estos y muchos más. Continuamos por arriba en otras dos imágenes, en la que una es, pues, respeta tu palabra y tu palabra te respetará. Es un concepto que te queremos dejar claro de que, al final, pues, todo lo que decimos tenemos que respetarlo y que, además, sobre todo, pues, cuando tú dices algo y lo sientes, al final, ese algo, vamos a decir que te respeta a ti. La palabra que tú estás diciendo, si tú vas con la mentalidad de ir hacia adelante con ello, al final, el que todo tu entorno sepa que tú tienes un objetivo va a ayudarte a que tú consigas tu objetivo si es de verdad es lo que quieres. Entonces es una forma de transformar, vamos a decir, pues tu vida a lo que tú quieres, lo que tú de verdad estás con ganas de hacer. Y nada, un pequeño diseño de pues todos nuestros conceptos, todos nuestros diseños, nuestros proyectos que vamos haciendo, pues un poco lo mismo, cómo crear, cómo inventar, que sea lo más inspiracional posible. Y nada, y en esta parte pues también tenemos otra balda, como puedes ver, de muchos inventos que, bueno, es más, los inventos son de gente pues como la gente que nos está viendo, o sea, como tú puedes estar viendo exactamente esto y tener una idea pues como esta, que puede ser el día de mañana, si tú quieres, realmente luego te explicaremos, bueno, durante futuros vídeos y, bueno, informaciones que también iréis descubriendo. Vosotros mismos también podéis lograr tener un invento vuestro, patentado,
en estas baldas, y realmente llegar a venderlo. Y en el mercado incluso, claro, eso es. Y continuamos al espejo en el que te ves reflejado uno como te reconoces, estás viendo un gran creativo, es una forma de inspirar y al igual que bueno, como ves ahí detrás de ti, tienes el mural de Da Vinci, que también otro ejemplo de una persona súper creativa que nos inspira pues, para poder hacer todo este tipo de vídeos y de experimentos y de pruebas. A partir de ahora van a estar muy presentes los inventos en el canal porque creemos que es una de las partes más importantes dentro, bueno, pues siempre ha sido así, pero desde ahora va a ser muy importante, como vais a ver. Bueno, pues esto simplemente ha sido las escaleras. Y ahora empieza lo bueno, Así que ahora realmente es cuando comienza la magia de Llega Experimentos y la fábrica de inventos. Fijaros que todo está, hasta el extintor, colgado de forma súper creativa de un astronauta, donde su mochila es el extintor. Aquí tenemos libro de visitas, totalmente obligatorio cuando viene un visitante y quiere dejar su firma o su dedicatoria. Entramos en la fábrica de inventos. Venid por aquí, seguimos. Aquí tenemos, bueno, tenemos a Patricia. Hola. Que ahora os la presentaré más a fondo, pero antes, por favor, quiero enseñaros este mural o este otro fondo que también vamos a utilizar mucho en nuestras grabaciones. Como veis, hay diseños, digamos, de inventos futuristas, que está muy chulo y podemos sacar de aquí, pues, buenos vídeos también, pero en este caso muy tematizado con el canal. Ahora sí, por favor, Patricia. Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Patricia, soy socia de la fábrica de inventos y dentro del canal, pues bueno, soy un poco la que está detrás de cámaras, pues contestando comentarios, gestionando alguna colaboración, a veces consiguiendo los materiales para hacer estos experimentos. Ya sabes, una labor súper importante, siempre saber, conocer un poquito la cara, bueno, caras que hay detrás, de comentarios, de saber quién nos está contestando, porque muchas veces pensáis que el que está detrás de la cámara en ese momento haciendo el vídeo es el mismo que contesta, que busca pues un montón de colaboraciones o lo que sea. Pues en estos momentos, gracias a que hemos crecido un montón, ya no seré yo solo el que va a hacer todo, ya hay pues muchas más personas. Y como tampoco todo es trabajar, os quiero enseñar la zona de descanso, puesto que, bueno, ya sabéis, la mente tiene que descansar igual que el cuerpo. Tenemos, bueno, un entretenimiento que es el futbolín, por todos conocidos, y digamos que es un futbolín que se ha tematizado un poquito, o digamos se ha personalizado, porque es inventores con pajarita contra los que son los inversores. Aquí tenemos un sofá que, bueno, también sirve pues para poder disfrutar de nuestro café, nuestros tés, tenemos un microondas, bueno, ya sabéis, toda sala de relax, tenemos que tener un poquito de refrigerios, comidas y todo. Y en esta parte en concreto, si me permitís decirlo, en esta esquina es donde la gente, teóricamente, ¿no?, recibe todo lo que es tiene una claraboya, toda la iluminación o todos, bueno, los nuevos proyectos o ideas que, bueno, se te pueden ocurrir. Digamos, este es el sitio de pensar. Seguimos. Y os quiero enseñar la sala más grande que tenemos, que en estos momentos está aquí la gente trabajando. Bueno, ahora no está, pero aquí es donde se hacen los guiones, se hace la voz en off, realmente se crea todo lo que es la magia del canal, lo que es magia tecnológica. Tenemos algunos ordenadores de, bueno, diversas marcas. Tenemos aquí los botones, como podéis ver, aún no los hemos podido colgar, pero tenemos, bueno, el gran botón de 100.000 y el gigantesco botón de 1.000.000 de Llega Experimentos, que gracias a vosotros, bueno, fue posible alcanzar esas metas. Seguimos por este lado y una cosa súper importante que realmente está presente en todos los vídeos del canal, o en el 99%, es la voz en off. Tenemos dos micrófonos de este estilo para hacer voz en off con dos voces distintas, pero en este caso solo tenemos instalado uno y realmente funciona genial. Vamos por aquí, por favor, y os quiero presentar a Guillermo, por favor. Pues nada, gracias a Manuel ha sido posible la integración de la fábrica de inventos y Llega Experimentos, o Llega Experimentos y la fábrica de inventos. Y bueno, pues en concreto en el canal de YouTube de Llega Experimentos, yo lo que me voy a dedicar es a daros todo tipo de consejos de life hacks, consejos, trucos sobre economía, sobre cómo mejorar, cómo ganar más dinero, cómo ahorrar dinero, porque bueno, es un poco a lo que me dedico en la fábrica de inventos, a dar esa dirección, ese rumbo. Y sobre todo también me gustan mucho los inventos, los experimentos, las pruebas, y aportaré todo tipo de consejos y trucos. Realmente,
si me permite decir, es un verdadero crack, tiene 3 carreras y bueno, va a aportar muchísimo, muchísimo. Sí, bueno, estudié ingeniería mecánica para saber todo tipo de mecanismos, ingeniería de diseño de producto para desarrollar productos, ingeniería de organización industrial para saber liderar una empresa y luego estudié también hasta cuarto de automática y electrónica. Entonces, bueno, algo un poquitín sé. Como podéis ver, pero bueno, la verdad que hay mucho por aprender, la verdad que... Siempre. Y la verdad que en el canal de Llega Experimentos se aprende muchísimo. Seguimos enseñándoos un poquito esta sala. Guillermo, por favor, explícanos qué es lo que hay en las paredes. Pues mira, en este set de grabación es el diagrama de Pearce, es un diagrama que utilizamos para resolver cualquier problema en el mundo. Hay muchas personas que lo han desarrollado, en concreto Pearce, y sirve para poder saber en dónde está el problema, ¿no? Cualquier problema del planeta Tierra se puede resolver viniendo a este diagrama, saber enclavar dónde está el problema y saber que el problema viene enfocando tu mente en el lado contrario. Sí, Guillermo, realmente un concepto súper interesante. A mí me gustaría saber más de él. Si vosotros también queréis saber un poquito más, podemos hacer un vídeo explicando con más detalle todo, bueno, pues todos los conceptos que ha dicho un poco por encima Guillermo y bueno, realmente está muy, muy interesante. Otro de los conceptos principales que utilizamos en la empresa es la escucha, ¿no? Unir no solo la escucha de lo que tenemos alrededor, de la gente, lo que nos viene a decir, sino escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Y es una integración de escucharte a ti mismo y escuchar a los demás. Hay gente que cae en escucharse solo a sí mismos y entonces cae en el error, o escuchar solo a los demás y al final cae en el otro y en caer en lo que todos los dicen y es una marioneta, ¿no? Es la integración de las dos cosas. Sí, es un vicio que muchos cometemos, no escuchar o hablar demasiado. Si me permites, Guillermo, adelante, voy a seguir enseñando un poquito más de estas instalaciones. Y ahora os voy a enseñar un par de camerinos que tenemos, que hasta en eso hemos pensado. Es que realmente estas instalaciones son alucinantes. Venid, por favor. En esta instancia, que es exactamente igual que la otra, bueno, pero en espejo tenemos un baño, tenemos por aquí a Carla, mi mujer, la señora llega. Y bueno, pues aquí, digamos, el invitado, los invitados que vinieran al canal tendrían su espacio, digamos, su camerino donde podrían pues trabajar, hacer sus anotaciones, digamos, comer cualquier cosa, hacer, bueno, un poquito uso privado de su tiempo libre y ya está, sin problemas, con su armario, donde pueden guardar su ropa. Bueno, realmente son 2 camerinos que van a dar un montón de juego a la hora de, bueno, que las personas que vengan se sientan súper cómodas. Y os quiero enseñar esta base o esta tabla que inicialmente es una manera normal y corriente, pero será a partir de ahora muy presente en el canal, así que simplemente tenedlo en cuenta. Y aquí tenemos otro set que es una cocina, realmente una cocina como la que podéis tener vosotros en vuestra casa. Su frigorífico para hacer experimentos de congelación o simplemente de frío, su microondas, un electrodoméstico que da, vamos, un montón de juego, horno, por aquí tenemos un tostador, que también un montón de experimentos con él, exprimidor, pues agua. Esto es un experimento súper chulo, que es un dispensador de jabón más el soporte del propio estropajo, o sea, también esto lo veréis por el canal si queréis. Y aquí tenemos una vitrocerámica para, bueno, pues igual derretir cosas o calentar o simplemente hacer experimentos con comida súper divertidos, y una Thermomix que siempre también puede venir súper bien. Y por supuesto ya sabéis que aquí en el canal de Llega Experimentos y la Fábrica de Inventos somos súper conscientes con el medio ambiente, por lo tanto de obligada disposición dentro de la cocina una papelera de reciclaje. Bueno, pues seguimos al siguiente set, vamos. Y llegamos al siguiente set que, como veis, es una especie de salón donde hay una televisión LG 4K 60 pulgadas donde podemos, o de hecho, donde vemos todos los vídeos que subimos, los comentamos con todo el equipo, vemos los fallos que hemos cometido, cómo mejorarlos o simplemente entretenernos con el contenido de nuestro canal, que realmente, oye, pues es muy bueno, recordar, suscribiros, apretar ahí y uniros a la familia. Aquí tenemos una pequeña estantería con algunos libros, un sillón de 2 plazas y aquí una cherlón para estar bien cómodos y poder disfrutar del contenido como se merece. Intentamos, evidentemente, porque vamos a estar incómodos. Y si no nos apetece ver ningún contenido audiovisual, podemos disfrutar de una buena lectura, ya que será por libros temáticos, pues de esto no va a faltar aquí ni faltará. Y aquí os quiero presentar un sueño que, igual que tuve, o bueno, sí, en su principio, el de poder llegar a donde hemos llegado, el poder llegar en un futuro a convertir todo esto en una verdadera mansión y, bueno, pues ya directamente hacer todo el contenido y todo el trabajo que realizamos
desde este emplazamiento. Pero eso será, bueno, en un futuro, si tenemos suerte y vosotros apoyáis como hasta el día de hoy el canal. Bueno, yo creo que sí que lo lograremos. Vamos al siguiente. Y este es el último set antes de irnos a la nave. Esto es la Roca Hopi, que te traerá magia y fortuna a tu vida. Más información, si queréis buscarla, ya sabéis que en Google. Y como antes, otro astronauta donde simula el extintor su mochila. Y como buen astronauta, yo me introduzco en la cápsula y nos vemos en la nave. Y ya hemos llegado a la nave, señoras y señores, bienvenidos a la nave donde se van a crear un montón de cosas, la verdadera magia, 250 metros cuadrados de instalaciones, 30 metros de largo y como veis a mi derecha una gran estantería llena de cajas de materiales y de, bueno, de todo tipo de cosas. Por favor, sigan por aquí y mientras os voy comentando lo que podemos ver aquí dentro de pocos días, inclusive dentro de pocos vídeos. Super experimentos, cosas súper locas, las cosas más bizarras que nunca he podido traer al canal porque no se podía, pero ahora ya se podrá. Y aquí tenemos un pequeño, realmente es súper grande el rincón, pero bueno, comparado con el resto de la nave se ve como pequeño. Un pequeño rincón donde pues en un futuro ya bastante cercano, porque estamos esperando recibir el banco de herramientas con un montón de cosas y todo esto en poco estará súper equipado. Pero a día de hoy ya tenemos por fin en el canal una sierra circular con la de maderas que hemos cortado. La verdad es que no sé cómo hemos tardado tanto en tener una, pero espera un momento, porque esta sierra circular no es cualquier, es una sierra circular con sistema de protección que, por favor, Juan, enséñanos un poquito. Muy buenas a todos. Vamos a conocer esta máquina, que se trata de una máquina que se llama la HandSafe, que tiene un sistema muy singular incorporado de seguridad, en el cual, atención, lo que hace es, en el momento en el que detecta la carne, se para, es decir, puedes cortar cualquier tipo de material, pero en cuanto tocas la carne se detiene y así evita al mínimo posible el accidente que puedas tener. Así que si queréis lo comprobamos, os hago una demostración de cómo funciona. Yo directamente, vamos, este tipo de herramientas ya sabéis, son súper peligrosas y si no tienen ningún sistema de seguridad puede llevar hasta la mano puede entera. Puede ser que estés trabajando toda tu vida con ellas y no tengas problemas, pero como tengas un percance lo puedes pagar muy caro, así que bueno, explícanos un poquito. Bueno, vamos a demostrar primero que podemos cortar madera con ella, hacemos una pequeña demostración con la madera y vamos a por ello. Un ruido tremendo, eso sí. Bueno, esto será como... Ha cortado como mantequilla. Madera aglomerada como de 10-12 milímetros mínimo. Más o menos. O sea que bueno, esto corta, y corta tablones enormes. El tema de corte vemos que es una chula, pero el tema de la protección... Vamos a simular, porque claro, no voy a meter yo el dedo aquí por delante, porque un pequeño corte te hace, ahora veremos que es muy pequeño, pero bueno, lo haremos. Entonces vamos a simularlo con una salchicha, ¿ok? Y entonces voy a coger la salchicha, vamos a comprobar que está cortando madera y que en el momento en el que aparece la salchicha, se detiene por completo. Pero, vamos. De seco, ya veréis. Igual como lo habéis visto, igual. Bueno, atentos porque esto no, vamos, esto no lo que tiene nadie lo haga casi en casa, ninguna aunque... sierra, ya lo digo yo, ¿eh? Vamos allá. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Como veis, solo ha hecho un pequeño rasguño en la salchicha y vamos, o sea, de ahí a perder toda la mano, yo creo que... A ver, que si yo tengo un percance y me pasa eso... Bienvenido sea. Me ha tocado la lotería, ¿eh? Bueno, y que sepas que vamos a sacar una segunda versión, que gracias a que salimos en el hormiguero una vez con la máquina demostrándola, hicimos una ronda de inversión y estamos sacando una segunda versión que para mucho antes, es decir, pararía antes aún de tocar incluso con la máquina. Pues ya os puedo asegurar que... Esperemos que en cuanto la tengamos pronto la mostraremos en el canal. Es increíble, pero por ahora eso, lo que habéis visto es lo que hay en esta planta baja, porque arriba hay oficinas y hay unas cosas más que, bueno, posiblemente también os interesen. Vamos un momento a conocer a otro integrante del equipo. Vamos a ver lo que hay en este primer piso y como veis el techo es súper alto, nos sobra mucho espacio, son como unos 12 metros de altura, o sea que eso aún suma más posibilidades de trucos, experimentos, life hacks y super destrucciones. Venga por aquí y el
siguiente integrante del equipo es mi compañero Sergio. Sergio García, de la Fábrica de Inventos. Lo que veis aquí de productos y demás, yo me encargo parte del contenido del canal de YouTube. Los productos que veis aquí hacemos reviews y aparte de eso nos dedicamos también a hacer la edición de todo el canal de vídeos y tanto mensajes en redes sociales, todo lo que tenga que ver con redes sociales nos encargamos nosotros. Vamos a seguir un poquito, vamos a ir viendo unas imágenes de cómo es el resto de salas, porque verlas una a una, así como explicándolas, tampoco tiene mucho interés, ya que algunas son de descanso, salas de reunión y un montón más de zonas que vais a ir viendo poco a poco, semana tras semana. Hay que decir que pronto subiremos un vídeo aprovechando esta altura y esta barandilla, lanzando unos cuantos aviones de papel, ya que hicimos un vídeo hace poquito, pero fue lanzamiento tierra-tierra. Pues en este caso va a ser lanzamiento aire-tierra y bueno, pues a ver qué tal. Bueno, si os ha gustado el vídeo, pues suscribiros, darle like, comentar y ya sabéis, esta es la nueva etapa de este gran e inmenso proyecto que es el canal de Experimentos junto con la Fábrica de Inventos. Así que nos vemos con otro vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros, y muchísimas gracias por haber alcanzado y llegar hasta este punto del vídeo. Un fuerte abrazo, hasta luego, chao chao.